Bien, hermanos y amigos, ya estamos ubicados allí en el texto, en el pasaje que vamos a estar considerando en este momento. Me refiero a Romanos capítulo 11, del versículo 11 al 24, será la porción de la escritura que estaremos viendo. Esta predicación o enseñanza se titula Judíos y gentiles creyentes, una ilustración. Judíos y gentiles creyentes, una ilustración. Hemos venido estudiando de manera consecutiva esta preciosa carta de Pablo a los romanos y como les mencionaba al principio, iglesia, cuando iniciamos nuestro estudio a los romanos, no hay duda alguna de que, toda la escritura es inspirada por Dios, todos los libros son invaluables, pero no hay duda que la carta a los romanos tiene un brillo especial un brillo especial en las escrituras, ¿cierto? Es un libro significativo, algunos lo han llamado la columna vertebral de las sagradas escrituras, sobre todo por su tema o lo que Pablo aborda durante la carta a los romanos, porque allí habla todo lo relacionado con respecto a la salvación, de cómo Dios salva a las personas en Cristo. Nos habla de la justicia de Dios, de cómo Él declara justo a alguien por medio de la fe en Jesucristo. Pero también Romanos es valioso y es importante porque en Romanos también se nos enseña mucho con respecto al plan redentor de Dios con su pueblo elegido desde antes de la fundación del mundo. Y ciertamente Romanos capítulo 11, hermanos, es un capítulo que puede tener ciertas dificultades, que existen ciertas interpretaciones. Sin embargo, creo que a pesar de eso no deja de ser claro. Recordemos que una vez vimos que uno de los atributos de la Biblia es su claridad y que cuando hay pasajes que pueden tener cierta dificultad, lo más apropiado que recuerden, acudir a aquellos pasajes que son claros para que nos ayuden a entender lo que el Señor nos dice en su palabra. ¿Cuál es el tema central de Romanos capítulo 11? ¿Qué viene hablando Pablo en los capítulos anteriores? ¿Cuál es su gran preocupación, hermanos? Esto es importante para tenerlo en cuenta. Romanos 11 inicia con la siguiente pregunta y no podemos perderla de vista. ¿Ha desechado Dios a Israel? ¿Lo ha abandonado? Esa es la pregunta que él está tratando y buscando responder a lo largo del capítulo, ¿cierto? Y en los versículos 1 al 10 vimos que aunque Pablo en algunos lugares de Romanos 11 habla de Israel como un todo, también claramente el versículo 1 al 10 nos habla de lo que la misma Biblia dice, el remanente de Israel. ¿Qué quiere decir el remanente? La pequeña o las pequeñas almas o almas escogidas de en medio de todo Israel, al igual que los gentiles. Los gentiles también hay un remanente, porque no todos los gentiles son salvos. Cuando me refiero a gentiles, recordemos que hacemos referencia a no judíos, personas de cualquier nacionalidad, no judíos. También en los primeros versículos veíamos que él hacía un ejemplo con el profeta Elías, en los tiempos de Elías. En los tiempos de Elías hubo una gran apostasía del pueblo de Israel. Y al punto que Elías dijo, he quedado solo, soy el único profeta del Señor. Y Dios le dijo, no, que Él ha reservado ¿a cuántos? Espera que estoy acá ubicado mal, hermanos. Ya. Me he reservado a 7,000 hombres que no han doblado rodilla ante Baal, ¿cierto? Es decir, en tiempos de Elías existía
remanente en los tiempos de Elías. Pero ¿cuál es el punto? Miren el versículo 5, Romanos 11. Así también, aún en este tiempo, ¿en cuál tiempo? En los tiempos en que Pablo escribió la epístola a los romanos, ha quedado un remanente escogido por gracia. Un remanente que ha obedecido al evangelio, que ha respondido con fe y arrepentimiento, que ha sido reconciliado con Dios por medio de Cristo. ¿Cómo sabemos también que Dios no ha desechado a Israel? Porque la pregunta es, ¿Dios no ha desechado a Israel? La respuesta es de ninguna manera. Ejemplo, Pablo dice, pues él mismo, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. ¿Cómo, si Dios ha desechado a Israel, él qué era entonces? Él era un creyente, pero era un creyente del pueblo de Israel. Sin embargo, no todo Israel creyó en el mensaje del evangelio. ¿Quién ha oído a nuestro anuncio?, dijo Isaías. Muchos, tanto en el Antiguo Testamento como en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo y a lo largo de la historia, se han rehusado a creer en el Señor Jesucristo, del pueblo de Israel y de los gentiles también. ¿Por qué? Bueno, Romanos 10:11 nos dice que Dios endureció. Dios los endureció. ¿Qué quiere decir que no les endureció? Que les endureció, perdón, que no intervino soberanamente en ellos. Los entregó a sus caminos, como Pablo dice también en los primeros capítulos de Romanos. Los dejó a la ceguera natural en la cual están todos los seres humanos. Y vimos también hace 8 días que una de las grandes maravillas que el Señor hace en la salvación y cuando da el nuevo nacimiento a una persona es que da oídos para oír y da ojos para ver. ¿Para ver a quién? A nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De tal manera que Él nos resulte precioso. Para los que creen, Cristo es precioso. Ahora, hermanos, volvamos ya nuestra atención a nuestro texto. Esto era para dar una introducción, versículos 11 al 24. La idea del argumento de Pablo no termina en el verso 24, realmente termina en el versículo 32. Pero por cuestiones de tiempo sé que no alcanzaremos a ver esos versículos, de modo que vamos a ver hoy hasta el 24. Y estos versículos son clave, mis hermanos y amigos, para nuestro entendimiento en cuanto a los planes salvíficos de Dios para su pueblo elegido, de ambas, de tanto de judíos como de gentiles, elegidos para salvación, el remanente. Y también creo que hay algunas lecciones prácticas que iremos viendo mientras vemos los textos. Versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Aquí, hermanos y amigos, vemos lo siguiente. ¿Qué viene diciendo Pablo en el versículo 10? El endurecimiento, ¿cierto? Lo que quiero comunicar es que la pregunta que tenemos en el versículo 11, que acabamos de leer, en esencia es la misma que la del versículo 1. ¿Cuál es la del versículo 1? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Es la misma pregunta, solo que quizás con otras palabras. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? Porque Israel, el pueblo, la nación de Israel evidentemente ha tropezado, ¿cierto? Han tropezado por su rebelión, por su desobediencia, su incredulidad, han tropezado en la roca que es Cristo, Romanos 9:33. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo, roca de caída. Pero la pregunta es, ¿han caído para siempre? ¿Han caído para no volver a levantarse más? ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Lo mismo, es la misma interrogante. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Que Israel haya tropezado es incuestionable, incuestionable. Pero ¿ha desechado Dios a Israel? ¿Lo ha dejado? ¿Lo ha abandonado del todo? La respuesta sigue siendo la misma. ¿Cuál? De ninguna manera.
de ninguna manera, de ningún modo. Hermanos, uno de los grandes propósitos que tiene Pablo en este pasaje es que todos los creyentes en Jesucristo que son gentiles, es decir, que no son judíos, no lleguen a pensar que Dios ha desechado a Israel del todo. Insiste en este punto, como vamos a ver en un momento. De manera que, en mi opinión, esto es clave para poder entender Romanos 11. Dios no ha desechado a Israel, no lo ha desechado, no ha desechado a los judíos, no del todo, no completamente. Y en el versículo 11 y 12 de nuestro texto, el argumento de Pablo es el siguiente, hermanos. La rebelión de Israel como nación, su apostasía de algunos de ellos, su desobediencia, su rechazo al Evangelio, su rechazo al Cristo, al Mesías, de alguna manera en los planes del Señor, en su soberanía, ha contribuido a que el Evangelio se extienda y alcance todas las naciones, a muchos gentiles. Por eso dice aquí que de varias maneras lo dice, por su transgresión, ¿la transgresión de quién? De ellos. Vino la salvación de gentiles. Por su transgresión se convirtió la riqueza de los gentiles. Por su exclusión, la reconciliación del mundo. Y acá sabemos que cuando dice mundo, desde luego no se refiere a todos y cada uno de los hombres, sino ¿a quién? Al remanente de los gentiles, a los que creen en Cristo. Pero el punto de Pablo es, ciertamente, en un sentido, el fracaso de Israel ha servido para traer riquezas a los gentiles. Y ahora bien, aunque esto es cierto, sin embargo, quiero repetir nuevamente que la iglesia de Cristo, los gentiles creyentes en Cristo, de ninguna manera vienen a ser en los planes del Señor un tipo de accidente, de plan B ante la incredulidad de Israel. De ninguna manera, hermanos, de ninguna manera. Sabemos por las Escrituras que desde el Antiguo Testamento no todo Israel fue salvo, ¿cierto? No todo Israel fue salvo. Solo que debido a que la revelación de la Biblia va progresando con el tiempo, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, se va haciendo más notorio el plan de salvación de Dios para los gentiles. Se va haciendo más evidente. Por ejemplo, en el libro de Hechos, eso es notorio. Y en el Nuevo Testamento. Es como si en el Antiguo Testamento el tema de la salvación a los gentiles se nos hubiera dado en forma de sombras, como de figuras que se iban notando, pero la revelación va en aumento, como un día va esclareciéndose cada vez más hasta que va teniendo su pleno cumplimiento. Tanto así que la primera iglesia primitiva, ¿por qué le costó tanto a la iglesia primitiva aceptar esta realidad? Porque costó tanto que hubo que hacer un concilio para que ellos vieran que había que aceptar a los gentiles como pueblo de Dios. Por eso se asombraban, ¿cierto? Y decían cosas como las siguientes: de manera que a los gentiles también Dios ha dado arrepentimiento para vida. Hechos 11:18. De manera que sobre ellos también ha venido el Espíritu Santo. Hechos 10:45. Pero según nuestro texto de Romanos 11, ¿qué le causó esto a Israel? ¿Qué le causó? Celos. Celos. Y es increíble, hermanos, o impresionante o asombroso. Dios ha utilizado en su providencia la salvación de muchos gentiles para provocar a celos a Israel. Sí, los provocó a celos porque ellos llegaron a decir, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que los gentiles pueden ser hijos de Abraham también?
¿Cómo que nosotros, siendo judíos, podemos no ser parte de Israel o hijos de Abraham? ¿Cómo así que no todo Israel es Israel, Pablo? ¿Cómo así que esos gentiles que no recibieron la ley, paganos, que no son circuncidados, cómo es que ellos ahora pueden ser pueblo de Dios? Y eso sirvió también para que en los planes del Señor muchos judíos a lo largo de toda la historia hayan venido al Evangelio y a nuestro Señor Jesucristo y al remanente de Israel. Ciertamente Dios usó la transgresión de Israel para que el Evangelio llegara a gentiles y muchos fueran salvos, pero también ha despertado a celos a Israel para que muchos entre los judíos vengan a Cristo y sean salvos, todos por medio del Señor Jesucristo. Veamos el versículo 12, un momento. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, Romanos 11:12, y su defección, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? El verso 12 nos habla de una restauración de Israel, ¿cierto? Y acá, hermanos, restauración creo que no puede significar otra cosa distinta a conversiones, a creer en Cristo como Señor y Salvador. Pero la pregunta es, ¿esta restauración es para quién? ¿Para el remanente de Israel o para toda la nación? Creo que de acuerdo al contexto, a lo que los versículos anteriores, lo más apropiado es que Pablo se está refiriendo al remanente de Israel, al remanente de Israel. Y algunos piensan o han visto en este versículo y en el 25, que acá Pablo de alguna manera se está refiriendo a una conversión masiva de judíos al final de los tiempos. Sin embargo, hermanos, hoy no vamos a buscar responder a esa pregunta, porque esa respuesta está en el versículo 25. Sin embargo, por el contexto, sabemos que se está refiriendo al remanente escogido de Israel. Pero en todo caso, ¿qué quiero hacer notar acá? Se nos habla de una restauración, ¿cierto? Y si se habla de una restauración, eso simplemente reafirma la verdad de que ciertamente Dios no ha desechado a Israel. Si nos está hablando de una restauración, responde también a la pregunta que Dios no ha desechado a Israel. Ahora, ¿a quién se dirige el apóstol Pablo? Y esto es importante. Pablo está pensando y se está dirigiendo ¿a quiénes? A sus hermanos en la fe que no son judíos, que son gentiles. Miren el verso 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, porque él es apóstol de los gentiles. Él se dirige a sus hermanos en la fe que viven allá en Roma, que son creyentes en Jesucristo. Y él está abordando el tema acá de salvación, de la salvación de unos y otros, de judíos y de creyentes. Es como si Pablo está tratando de enseñarnos el plan de Dios para las naciones. Por eso él es apóstol de los gentiles. Fue llamado por Dios a ser apóstol de los no israelitas. Pero no por eso deja de amar a sus conciudadanos, a sus compatriotas. Eso lo hemos visto, ¿cierto? Él mismo deseó ser separado de Cristo por amor a ellos. Él mismo dijo, mi anhelo por ellos es para salvación, oro para salvación. Romanos 10:1. Pero miren lo que dice. Pablo dice, de pronto puede aportar a esos celos. ¿Sí lo notan en el verso 13, 14? Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi propia sangre. Quizás este hombre que alguna vez fue fariseo, celoso de la ley, ahora cristiano y enviado a los gentiles, quizás sea de celos para los de su nación. Pero miren con atención el verso 14. Con el fin de hacer salvos a todos ellos.
No, ¿cierto? Con el fin de hacer salvos algunos de ellos. Algunos de ellos. ¿A qué se refiere ahí algunos? Al remanente de Israel, escogido para salvación. Nuestro pasaje, hermanos, su contexto sigue siendo, el gran marco de todo esto es que la elección de Dios, la doctrina de la elección para salvación. Su pueblo escogido entre todas las naciones, un remanente de los judíos, un remanente de los gentiles. Romanos 11 no está hablando de la totalidad de Israel ni de la totalidad de los gentiles tampoco. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, hermanos, versículo 16 en adelante. Acá es donde viene la ilustración. A partir del verso 16 hasta el versículo 24, Pablo, como es su costumbre, para dar su enseñanza, su argumento, él acude nuevamente a una ilustración, a un ejemplo. ¿Cuál es la ilustración acá? ¿Cuál es la figura? Un olivo. La figura es un olivo con su raíz y un olivo con sus ramas. Voy a volver a leer el pasaje, hermanos, porque esto es importante. Versículo 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Esto puede plantear varias preguntas, hermanos, y quisiera ir respondiendo algunas de ellas. Tengamos en mente la figura del olivo. ¿De cuántos olivos está hablando el apóstol Pablo? ¿Habla de 2? ¿Habla de 3? No. Todo el tiempo se está refiriendo a un solo olivo, a un solo olivo, a un solo árbol, ¿cierto? ¿Quién es el olivo? ¿A quién está representando el olivo? El olivo representa al pueblo de Dios. En algún principio creía o veía que el olivo representaba a nuestro Señor Jesucristo, pero claramente el mismo versículo 17 nos dice, tú siendo olivo. ¿Sí lo notan en el verso 17? Y hablando, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo. De manera que el olivo representa al pueblo de Dios y es un solo olivo. ¿Qué representa la raíz de ese olivo, de ese árbol? La raíz, mis hermanos, representa la promesa del pacto. ¿Hecha a quiénes? A los patriarcas, a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Cuál promesa? La misma promesa que va por todas las escrituras desde Génesis 3. La promesa de la simiente de la mujer, la misma promesa que Dios le dio a Abraham, en tu simiente, la cual es Cristo, serán benditas todas las familias de la tierra. Ese olivo es el pueblo de Dios y nos comunica el plan de salvación. ¿Quiénes son las ramas naturales de este olivo, según el pasaje?
Según el verso 24, se está refiriendo a los judíos como ramas naturales. Ramas naturales. ¿Por qué naturales? Bueno, Romanos 9:4 nos dice, bueno, de ellos viene la ley, vienen los profetas, la salvación, de allí viene el Cristo, los pactos, ¿cierto? ¿Quiénes son las ramas silvestres? Según nuestro texto, los gentiles creyentes en Jesucristo, el remanente de los gentiles, ustedes y yo, hermanos, si estamos en Cristo, nosotros somos las ramas silvestres. Esto tiene que ver contigo y conmigo. Esto no es una metáfora por allá ajena a nosotros. ¿Qué pasó entonces? Ante la incredulidad de Israel y su rebelión y su rechazo al Cristo, ¿qué pasó? ¿Desarraigó Dios al viejo olivo? No. ¿Lo arrancó del todo y puso un olivo nuevo? No. ¿Plantó un nuevo olivo al lado del antiguo? Tampoco. Sino que el mismo viejo olivo continuó existiendo. Unas ramas fueron desgajadas o cortadas. ¿Quiénes? Los judíos incrédulos que se rebelaron contra el Señor y que han rechazado al Cristo. Y algunas ramas fueron injertadas, unidas a ese olivo. ¿Quiénes? Los gentiles creyentes en Cristo. Y aquí quisiera que me permitieran citar un momento al hermano Sam Waldron, abro comillas. La iglesia no es un nuevo olivo, sino que es el viejo olivo con nuevas ramas. La iglesia es Israel, el nuevo Israel. Hermanos, no creemos o no vemos en las Escrituras que Israel y la iglesia sean dos pueblos simultáneos, como alternos, como diferentes, distintos, separados. No. Tampoco creemos en que la iglesia venga a ser un reemplazo de Israel, sino que ciertamente son uno y el mismo olivo, uno y el mismo olivo. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que las ramas permanezcan en ese olivo? Versículo 20. Fijémonos en el versículo 20. Y mantengamos la figura del olivo en nuestras mentes. Nos dice que unas ramas naturales, judíos, fueron desgajadas, quitadas, y otras ramas silvestres fueron injertadas al olivo. Pensemos en esto. ¿Qué es lo que hace o lo que hizo que algunas ramas sean desgajadas? ¿Y qué es lo que hace que algunas ramas sean injertadas? El verso 20 nos da la respuesta. Desgajar es señal de juicio, injertar es señal de gracia, de salvación. Lo que hizo que algunas ramas naturales fueran desgajadas fue su incredulidad. A lo largo de la historia, su incredulidad por rechazar el evangelio bendito, su incredulidad de procurar establecer una justicia propia en vez de la de Cristo, fueron desgajados. Pero en contraste, es la fe en Cristo la que hace que algunas ramas silvestres hayan sido injertadas en el olivo. La fe y la confianza absoluta en Jesucristo y en su justicia. De manera que este texto también nos advierte contra la incredulidad y nos hace una invitación solemne a la fe en Cristo. Y ahí está la advertencia, versículos 18 y 20. El propósito de Pablo en todo esto, su gran preocupación es esta. Recuerda a quién habla Pablo, a los gentiles creyentes. Su preocupación y su propósito al describir la ilustración del olivo es que los gentiles creyentes no se gloríen, no se jacten, no se enorgullezcan contra los judíos. Pablo no quiere que sus hermanos gentiles piensen y razonen, Dios ha desechado a Israel. Esa es su preocupación.
Es como si nos dijera, gentiles, hermanos gentiles, no piensen que ustedes son mejores que ellos, porque su salvación es ¿por qué? Por gracia. No hay lugar para cabida al orgullo espiritual en la salvación. Que nadie se gloríe, que si alguien se gloríe en el Señor. Algunos gentiles empezaron a pensar que Israel o los judíos estaban completamente perdidos, que no había ninguna esperanza para ellos, que habían sido abandonados por completo y para siempre. Y esto, hermanos, es lo que Pablo quiere evitar que suceda entre los gentiles creyentes, dándonos así un sano equilibrio en esto. Si ustedes notan, es un equilibrio. Cuídense, gentiles, de no hacer exactamente lo mismo que hizo Israel. ¿Qué hizo Israel? Nosotros, solo nosotros, el pueblo de Dios. Gentiles creyentes en Jesucristo, no te ensoberbezcas, dice Pablo. No seas altanero, traduce la Biblia de las Américas. Más bien teman. Versículo 20, no te ensoberbezcas, sino teme. No solo la advertencia del orgullo, de la jactancia. Gentiles creyentes teman. Porque así como algunas ramas naturales fueron desgajadas por incredulidad, ¿por qué las ramas silvestres no? Intenta decir Pablo. La ilustración nos habla de que pueden ser cortados o incluso que algunos vuelvan a ser injertados si abandonan su incredulidad. Si notan que la condición es la incredulidad o la fe. Creo, hermanos, que aquí desde luego no está transmitiendo una idea de algo como que si la salvación se perdiera o algo así, de ninguna manera. Eso iría en contra de la armonía y la unidad de la Biblia. Pero lo que sí creo es que el texto y Pablo nos está diciendo que el pueblo de Dios debe vivir en un santo temor de Él. Ya sean judíos o gentiles, deben vivir en el temor de Dios. Eso nos lo dice la Escritura. Filipenses 2:12, ¿recuerdan? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino como mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Primera de Corintios 10:12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es lo que el pasaje nos dice. Tengan cuidado, hermanos gentiles, es lo que dice Pablo. No se enorgullezcan. Dios no los salvó por no ser judíos o por una etnia, por una nacionalidad, sino por gracia. Si las ramas naturales fueron desgajadas, ¿no podría ser lo mismo con las silvestres? Quiero terminar con la siguiente reflexión, hermanos, con 3 aplicaciones. Una, la acabo de mencionar, cuidado con el orgullo, cuidado con la soberbia, cuidado con los extremos. ¿Un extremo cuál es? Un movimiento judaizante, ¿cierto? La idolatría a una nación. ¿El otro extremo cuál es? Una aversión al pueblo de Israel. Decir, Dios los ha abandonado. Recordemos, hermanos, que Dios no los ha abandonado completamente. Recordemos que la gracia, que la salvación es por gracia para unos y otros. Él nos perdonó, nos limpió de nuestros pecados, o te puede limpiar de tus pecados en Cristo. Nos unió a ese olivo, nos injertó a ese olivo. ¿Por qué presumir? ¿No dice la Escritura qué tienes tú que hayas recibido? No somos mejores que nadie. La única diferencia entre un creyente y alguien que no lo es la gracia, que desde luego se va a manifestar visiblemente en sus vidas, pero es la gracia. No hay nadie que sea inherentemente superior a otro. Los gentiles no son inherentemente superiores a los judíos ni viceversa tampoco.
Pero creo que hay un versículo en nuestro pasaje que tiene una gran enseñanza de aplicación, versículo 22, algo en lo cual debemos asombrarnos. Y esto es lo que Pablo quiere. Esto que hemos visto en esta mañana, hermanos y amigos, nos debe llevar a pensar en lo siguiente, en dos cosas con respecto a Dios. Por un lado, su severidad. Si lo notan en el versículo 22, mira pues la severidad de Dios, expresada en todos los que cayeron y fueron desgajados de ese olivo. Dios fue severo con Coré y su séquito. Fue severo con casi todo Israel que pereció en el desierto y que no entró a la tierra prometida. Porque nuestro Dios es fuego consumidor, como dice el autor a Hebreos. Este texto nos lleva a que reflexionemos sobre la severidad de Dios, su castigo, su ira, su justicia. Pero también por otro lado pensemos en su ¿qué? En su gran bondad. Para contigo, dice, para con todos los que han sido injertados al olivo, porque no lo merecían. No fue por nuestras capacidades, por ser que fuimos injertados a ese olivo. Piensa en las riquezas de su gracia para contigo, su gran misericordia, su bondad que nos conduce al arrepentimiento. Y finalmente, creo que este pasaje también nos está llamando a perseverar en el Señor. Así como lo enseñó Cristo en Juan 15:5. Allí hay una ilustración muy parecida a la del olivo. ¿Recuerdan? Él es la vid y vosotros los pámpanos. Dice Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Se nos llama aquí a permanecer en esa bondad. ¿Lo notan en el versículo 22? Pero la bondad para contigo, y si permaneces en esa bondad. Permanecer en Él, perseverar en Él para dar fruto. Porque al fin y al cabo, el tiempo y la perseverancia es lo que terminas reflejando lo que realmente somos. El tiempo y la perseverancia. De manera que Dios nos ayude y nos preserve conforme a sus promesas, porque Él tiene promesas para preservar a su pueblo, a su remanente. Vamos a orar, hermanos, para dar gracias al Señor. Oh Dios, te alabamos nuevamente, te exaltamos, nos regocijamos en tu palabra, Señor. Gracias porque es la Escritura la que nos enseña, la que nos corrige, instruye, exhorta y anima. Tu palabra dice que en ella podemos tener esperanza y consuelo también. Oh Señor, al final de este capítulo, Pablo se postra y dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Señor, no podemos entender plenamente estas cosas, aunque las has revelado en las Escrituras, pero nos gozamos en que no nos has dejado en oscuridad, que nos has revelado en las Escrituras tu plan para todas las naciones en Cristo y en el Evangelio. Ayúdanos, Padre Celestial, a no llenarnos de orgullo, de soberbia, de orgullo espiritual. Padre, deseamos que tú sigas llamando a hombres y a mujeres y los injertes en este olivo, ya sean gentiles o sea Israel, los judíos, pero que sean injertados en Jesucristo. Te ruego, Padre, que nuestro corazón, el estado de nuestra alma hoy pueda ser el de estar injertados y unidos a este olivo. Y si hay alguien acá, Señor, que se encuentra fuera de este olivo,
Tú eres poderoso para injertarlo. Te ruego, oh Dios, que concedas fe y arrepentimiento y nos lleves a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos por tu gracia y por tu bondad. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.